Problemas métricos, primera parte. Comenzamos con este vídeo una serie de explicaciones sobre todos los problemas relacionados con la medida que podemos tener en 3 dimensiones. Podemos calcular ángulos, distancias, áreas, volúmenes. En este vídeo nos vamos a ocupar de los ángulos. ¿Qué ángulos podemos calcular? Podemos calcular el ángulo determinado por dos rectas que se cortan determinan ángulos iguales opuestos 2 a 2, o bien el ángulo que determinan dos planos secantes, o bien el ángulo que determina una recta secante al plano. Comenzamos por el ángulo determinado por dos rectas. Vamos a definir este ángulo como el ángulo que determinan sus vectores directores. Tenemos que tener en cuenta que al ser las rectas infinitas determinaríamos ángulos opuestos iguales 2 a 2. Nos vamos a referir siempre que nos pidan el ángulo al ángulo menor, al ángulo agudo, el que tenemos representado en la figura. Ese ángulo alfa, al ser un ángulo entre 0 y 90, tendrá coseno positivo. Utilizamos, por tanto, la fórmula que nos daba el producto escalar. Para calcular el ángulo que forman dos vectores teníamos coseno de alfa igual a producto escalar arriba dividido entre el producto de los módulos. Como queremos que el ángulo sea agudo, vamos a poner arriba barras de valor absoluto. De esta manera nos aseguramos que el coseno es positivo. Vamos a verlo en un ejemplo sencillo en el que nos dieran las rectas en forma paramétrica. Tenemos el vector VR, menos 1, 1, 0 y el vector VS, 2, 0, 0. Aplicamos simplemente la fórmula de arriba multiplicamos escalarmente y abajo calculamos los módulos. En la parte superior tenemos un 2 y en la inferior raíz de 2 por 2. Simplificamos y racionalizamos y este ángulo es conocido. El ángulo sería de 45 grados. Pasamos al ángulo formado por dos planos secantes. Si miramos la figura, el ángulo que forman los vectores normales, es decir, los vectores perpendiculares a ambos planos, es exactamente el mismo que se nos está pidiendo. Por tanto, ese ángulo va a ser el ángulo formado por los vectores normales. Al igual que en el caso anterior, queremos un ángulo agudo, queremos un ángulo cuyo coseno sea positivo. Por tanto, aplicamos la fórmula que nos daba el producto escalar, poniendo arriba barras de valor absoluto. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos van a dar los planos en forma general, de manera que los vectores normales son directamente los coeficientes A, B, C. El primero sería 2 menos 3, 1 y el segundo menos 3 menos 1, 2. Multiplicamos arriba escalarmente y al resultado le hacemos el valor absoluto y abajo calculamos los módulos. En el numerador obtenemos 1 y en los denominadores al multiplicar 14. No es un ángulo conocido, necesitamos la calculadora. Alfa sería el arco cuyo coseno es 1/14 y ese ángulo nos da 85 grados 54 minutos. Por último, vamos a calcular el ángulo formado por una recta y un plano. En este caso, si tomamos el vector normal del plano, vamos a mirar ese dibujo. El ángulo que forma el vector normal del plano y la recta R no es el ángulo que nos piden, sería el complementario. Por tanto, utilizando la relación que hay entre ángulos complementarios, en vez de utilizar ahora el coseno, vamos a utilizar el seno. Vamos a aplicar la misma fórmula de los casos anteriores, utilizando también el valor absoluto arriba, pero ahora lo que nos da no es el ángulo que nos pedían, por tanto vamos a cambiar la palabra coseno por la palabra seno. De esa manera vamos a calcular directamente el ángulo alfa que se nos ha pedido. Con un ejemplo, nos dan la recta en forma paramétricas, nos dan el plano en forma general, aplicamos directamente la fórmula teniendo en cuenta que ahora esto sería el seno del ángulo que nos han pedido. Por tanto, hacemos las operaciones y al obtener como resultado, simplificado ya, raíz de 3 partido por 2, buscaríamos qué ángulo tiene ese seno. El ángulo que tiene ese seno es 60. Por tanto, el ángulo que forma el normal con la recta sería 30. El complementario es 60, que es el ángulo que buscamos. Para terminar, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algo muy sencillo. Una recta y un plano perpendiculares. Como el plano, su vector normal, es perpendicular a él, en el caso en el que nos pidiesen calcular
un plano perpendicular a una recta y que pasa por un punto, el vector normal del plano sería directamente el vector director de la recta. En este caso lo más complicado es calcular el vector de la recta, ya que nos la han dado como intersección de planos. La recta está contenida en ambos planos, por tanto el vector director de la recta sería perpendicular a la vez a ambos vectores normales. Vamos a calcular el producto vectorial de los vectores normales de esos dos planos que nos dan. 1 menos 2, 1, 0, 2, 3. El vector es menos 8, menos 3, 2. Directamente este será el vector director, el vector normal del plano que nos han pedido. Menos 8, menos 3 y 2 serían A, B y C de la ecuación general del plano. Nos falta calcular la D. Como el plano nos dicen que pasa por el punto 1, 0, 0, sustituimos la X por 1, la Y por 0 y la Z por 0. Despejamos D y la D es 8. El vector perpendicular a la recta y que pasa por el punto 1, 0, 0, ese plano será vendrá dado por la ecuación que acabamos de calcular.